Otros grupos de cristianos prefirieron no alejarse de las grandes ciudades, buscando refugio en locales más inhóspitos, como las catacumbas. ¿Cómo eran estas catacumbas y cómo fueron utilizadas por los cristianos para protegerse de la persecución? ¿Qué evidencias existen hoy de alguna de estas catacumbas? Bueno, eran cementerios, mayormente cementerios para los cristianos, los mártires de la fe. Eran cuevas de 9 a 10 metros de 6 a 10 metros de profundidad, bajo tierra. Y ahí cavaban túneles donde sepultaban a los muertos. Y también ellos se escondían ahí. Era un lugar más o menos seguro, a pesar de que muchos cristianos fueron muertos ahí en las catacumbas. Y es interesante que muchos de los santos que son venerados por la Iglesia Católica, algunos son nombres, dicen los historiadores, que ponían, por ejemplo, digamos, en una tumba allí Sixto, o Juan, o Andrés, o lo que fuere. Y con el correr del tiempo, con el correr de los siglos, comenzaron a adorar, a reverenciar a esos como santos de aquellos tiempos. Pero ellos se escondían allí, era una manera de protección. Los sepulcros donde los cristianos primitivos se escondían, en este caso las catacumbas en la Vía Apia, dan testimonio de su fe y su perseverancia. Podemos todavía ver graffiti, podemos ver versículos cristianos en diferentes idiomas, hebreo, arameo, griego, latín, que atestiguan a su fe y su confianza. Una de estas catacumbas, la catacumba de San Sebastián, este joven soldado romano que vivió en el siglo III después de Cristo. Nació en Narbona, lo que hoy consideramos un territorio de Francia. Él fue un soldado valiente, pero no participaba de los sacrificios idolátricos, ya que era cristiano. Alentaba a aquellos que eran perseguidos, ayudaba a aquellos que estaban en dificultades y fue acusado ante el emperador Maximiano de su fe cristiana. Después de muerto, él fue enterrado en la Vía Apia, en una catacumba que es llamada la catacumba de San Sebastián. Allí, junto con otras tumbas, tenemos evidencia de estos cristianos que se iban escondiendo, que iban siendo enterrados y que en este caso, en el caso de Sebastián, llegan a ser venerados por su fidelidad, por su confianza en el Señor. ¿Por qué razón este joven estuvo dispuesto a morir? Porque él consideraba que el reino de los cielos era mucho más importante que los reinos de la tierra. Él consideraba que la esperanza de la bendita resurrección le podía dar motivación para seguir hacia adelante, confiado de que Jesús muy pronto vendría a resucitarlo y hacerlo un siervo fiel por la eternidad. Así como Sebastián, muchos cristianos murieron por seguir y predicar las enseñanzas de Jesús. Para ellos, era más válido padecer la pena máxima en la tierra que negar su fe. Hoy la historia revela que cada muerte no fue en vano, ya que muchas personas fueron convertidas al cristianismo al contemplar la fe y la esperanza de cada uno de estos mártires. Ellos tenían una fe tan grande y especialmente la esperanza de la resurrección de los muertos en el día cuando Cristo venga. Entonces uno ve casos de cristianos que tuvieron que padecer lo indecible. Jesús sufrió lo indecible, pero esa gran esperanza cristiana que está en toda la Biblia, cuando uno toma el Evangelio, toma las epístolas, por ejemplo, Pablo dice, yo ya estoy para ser ofrecido, el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y esa era la esperanza de ellos, y que ha sido la esperanza de todo cristiano, y es la esperanza tiene que ser la esperanza de un cristiano. Por ejemplo, un cristiano fiel, frente a la muerte, ya sea por persecución, o ya sea una muerte, digamos, por enfermedad, no se desespera. Si es un cristiano fiel, no se desespera. Y ellos, con más razón, porque lo tenían a Jesús hacía poco tiempo, especialmente los primeros. Entonces, siempre el cristianismo, los cristianos fieles han tenido esa esperanza del regreso de Cristo y de la
vida inmortal. Los cristianos, al mirar la muerte, la veían como un privilegio. El libro de Hebreos, el capítulo 11, celebra a aquellos que fueron librados de las penurias, librados de saetas, librados de pestes, aquellos que fueron valientes y que son celebrados en el cuadro de honor de la fe. Pero en muchas ocasiones se olvidan del resto del capítulo. Dice aquí que otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque Dios ha provisto algo mejor para nosotros, para que ellos nos llegaran hasta la perfección aparte de nosotros. Ya el apóstol Pablo está describiendo las angustias de los cristianos que estaban siendo sometidos a persecución, pero también el gozo que ellos sentían, el privilegio que ellos sentían de poder participar de los padecimientos de Jesús. El mismo Pablo, en el libro de Filipenses, en esa carta, él admite que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.